Hola, buenas tardes chicos. Hoy les preparé una clase de prácticas del lenguaje. Como habrán podido ver, les subí al grupo de Facebook un cuento audiovisual. Les cuento que este cuento audiovisual lo elegí porque es un cuento clásico. Como venimos trabajando cuentos clásicos, tradicionales, pero lo estábamos trabajando en formato papel, me pareció muy interesante analizar un cuento audiovisual. Este cuento, Hansel y Gretel, está dentro de una colección, se llama la colección de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Estos hermanos Grimm, Jacobo y Guillermo se llaman, son hermanos alemanes que se dedicaron a recopilar cuentos tradicionales y clásicos y juntamos a hacer una colección en el que se encuentran, por ejemplo, la Cenicienta. Seguramente en su casa también los conocen. La Cenicienta, Caperucita Roja, la Bella Durmiente. Y bueno, uno de estos cuentos es Hansel y Gretel. Este cuento audiovisual, como ustedes habrán podido ver cuando lo miraron, es que no está narrado por ningún personaje del cuento, sino que hay una voz narradora que relata el cuento. Esta voz es una voz en off que solo se dedica, está en tercera persona, habla en tercera persona porque está contándonos el cuento. Para poder hacer una relectura más profunda sobre este audiovisual y conocer qué estrategias desde la producción del cuento se tuvieron en cuenta al momento de mostrarnos para crear sentidos en nosotros en cuanto a lo que es imágenes, sonidos, efectos de luz, de oscuridad, cómo se usaron los colores. Lo que hice yo fue seleccionar algunas escenas y vamos a ir revisándolas juntos para poder tal vez entender un poco qué es lo que quisieron desde este audiovisual comunicarnos. Yo, como les estoy diciendo, yo tomé algunas escenas que a mí me parecieron importantes destacar. Ustedes seguramente habrán visto otras escenas o otras estrategias que usó la producción y que le parecieron interesantes. Bueno, los invito a que revisemos juntos el cuento. Érase una vez que vivía un hermano y hermana llamados Hansel y Gretel. Su madre había muerto cuando eran bebés. Vivían con su padre en una cabaña en el bosque. Su padre trataba de ganarse la vida trabajando como leñador y se ocupaba de los niños al mismo tiempo. Un par de años pasaron y siendo incapaz de balancear el trabajo y cuidado de dos niños, su padre decidió volver a casarse. La esposa del leñador era de una familia rica. Ella odiaba el hecho de que eran pobres y que tenían que vivir en una pequeña y vieja cabaña en el bosque. Tampoco le gustaba cuidar a sus hijastros en lo absoluto. Bueno chicos, en esta escena, es la primera escena que aparece en el cuento, como habrán podido ver, cómo hay una música un poco melancólica y nos cuenta cuál es la situación de esta familia. El padre solo, los chicos juegan alegres, pero el padre está un poco preocupado por la crianza de sus hijos. Y luego aparece en escena una madrastra. Si ustedes pudieron percatar, cuando describen el personaje de la madrastra, le acercan el plano y su mirada es un poco siniestra. También al finalizar la escena hay un cambio de sonido, porque lo que se hace es una introducción de sonidos en cuanto a contextualizar a esta madrastra que no es tan buena, y un doble plano donde se ven los niños adelante riendo y ella con esta mirada extraña por detrás. Esto nos da un poco la anticipación de qué es lo que va a pasar en el cuento. Aunque nosotros no sabemos todavía qué va a pasar en el cuento, igual ya nos van tirando algunos datos de qué es lo que va a pasar, quiénes son los personajes que tal vez tengan algún conflicto en el cuento. Así que bueno, me pareció interesante tal vez comenzar a analizar este cuento a través de estas escenas donde nos muestran los personajes y cuáles van a ser sus funciones dentro del cuento. Si bien no está bien explícito, pero ya nos van tirando unas pistas de quiénes son los personajes que actúan y de qué forma. Más que nada en el personaje de la madrastra creo que quedó bien explícito al momento de que se cambia el sonido, o el padre con esa mirada angustiosa y esa música melancólica que acompañaba también nos da un poco de indicio de cuáles son las características de cada uno de los personajes.
Como ya se los dije al principio, estas son solo escenas que a mí me parecieron importantes analizar. Seguramente ustedes van a encontrar infinidad de otras escenas o otras estrategias que se utilizan al momento de querer interpelarnos como lector. Bueno, vamos a pasar a una próxima escena para poder analizar juntos. En una noche fría de invierno, al prepararse para ir a la cama, Hansel y Gretel escucharon a su madrastra hablar con su padre. ¿Cómo vamos a sobrevivir este invierno? No tenemos suficiente comida. Si no nos deshacemos de estos niños, nos moriremos de hambre. Su padre se opuso furiosamente. Bueno, en esta escena es la escena continua, a la que ya estuvimos revisando. En esta escena lo que me interesó y me impactó mucho es el cambio de música. Cómo los chicos, al escuchar el plan de la madrastra, hay un cambio de música que le crea suspenso a la situación. Por otro lado, si ustedes se pudieron dar cuenta, hay un cambio de voz. Está la voz de la narradora en off, y por otro lado dan un personaje que es la voz de la madrastra, y no sé si se llegó a apreciar la voz del padre, pero bueno, me interesaba que vieran este cambio de voces en cuanto a la narradora continúa hablando en tercera persona con su voz en off, y la madrastra ya comienza hablando en primera persona porque es un personaje del cuento. Vamos a analizar otra escena, ¿les parece? Por la tarde, su padre y su madrastra encendieron una fogata y les dijeron que volverían pronto. Se alejaron y desaparecieron en el bosque. Por supuesto, ellos no regresaron. Cuando la noche cayó, horribles sonidos de animales salvajes del bosque comenzaron a escucharse alrededor de ellos. Temblando por los horripilantes sonidos de los lobos, Hansel y Gretel no se apartaron del fuego hasta la luna llena. Entonces, En esta escena donde los padres abandonan a Hansel y Gretel en el bosque, lo que me interesó mucho rescatar son los colores que se utilizan en cuanto al bosque cuando es de día y cuando llega la noche, cómo se opacan esos colores del bosque para recrear un clima nocturno. También los sonidos de animales salvajes que se escuchan de fondo, estos ojos horrorizados de los personajes, lo que nos tratan de transmitir en este cuento es esa sensación de miedo que sintieron los personajes al momento de verse abandonados y verse solos en un bosque. Y si ustedes se ponen a prestar atención también, si miran con un poquito más de agudizan un poquito más el ojo, se ve el reflejo de la luna con esta imagen blanca que quiere representar el reflejo de la luna en una situación nocturna. Bueno, vamos a analizar otra escena de este cuento audiovisual. sin comida y con mucho miedo, pasearon por el bosque durante 3 días. En el tercer día, vieron un pájaro tan blanco como la nieve. El pájaro cantaba con su hermosa voz para ellos. Se olvidaron de su hambre por un momento y comenzaron a seguirlo. El pájaro los llevó frente a una pistoresca y extraña casa. La casa tenía paredes de pan, un techo de pastel y ventanas de caramelo. Y estaba cubierta con crema de colores por todas partes. Hansel y Gretel no podían creer lo que veían. La casa se veía increíblemente deliciosa. Los niños se olvidaron de lo cansados que estaban y empezaron a correr hacia la casa. Justo cuando iban a darle una mordida a la casa, se oyó una voz desde el interior. ¿Quién está mordisqueando mi casa? Al mirar, vieron a una linda y dulce anciana en la puerta. Cuando le contaron todo lo que había sucedido, se sintió muy mal por ellos y los dejó entrar.
distinto al exterior. Estaba oscuro, aterrador y les causaba incomodidad. Pero ya que estaban tan cansados y hambrientos, a los niños no les importó mucho. Bueno, en esta escena es un poquito más extensa, pero me pareció importante rescatar primero cómo se muestran imágenes de la luna y el sol para distinguir el día y la noche. También cuando aparece la paloma esta, que les da esperanza, que les da una salida, cómo hay un cambio en la música. Y cuando llegan a la casa, si ustedes se dieron cuenta, esta casa que parecía prometerles un montón de cosas, que era con colores brillantes, con golosinas, construida con golosinas, y esta abuelita, esta anciana, que los saluda y los invita a pasar, también se veía con un aspecto inofensivo, pero cuando ellos ingresan a la casa, si ustedes se dieron cuenta, cuál es la contrariedad que hay con los colores brillantes en cuanto a lo que es el interior de la casa. Igual la narradora nos va acompañando con su relato en cuanto a lo que es la descripción de la casa, que tiene colores oscuros, cosas que son bastante tenebrosas, que tal vez, bueno, Hansel y Gretel en ese momento que estaban perdidos en el bosque y encontraron y les daban de comer, como bien lo dice la narradora, que es lo único que nos dice, que a ellos les pareció raro, pero bueno, necesitaban de esa ayuda de esa anciana, por lo tanto no vieron inconveniente en quedarse allí. Lo que más me interesaba que ustedes vean el contraste entre lo que es el exterior de la casa y cómo se usaron los colores y los dibujos que adornaban la casa en cuanto a lo que es el interior de la casa, que ya se encuentra muchas cosas como tenebrosas y oscuras, en los matices de los grises, no se utilizan colores, bueno, más que nada para que rescataran eso. Vamos a ver otra escena. Tener miedo. Gretel también era una niña lista, al igual que su hermano. Ella sabía que la bruja quería empujarla dentro. ¿Puedo meter mi cabeza ahí para ver la masa? En este pequeño fragmento de la escena quería demostrarles cómo la música acompaña al plan que se idea Gretel, cómo hay un cambio de música y esta música acompaña, dando un poco de misterio a la situación, qué es lo que está pensando Gretel. Y ahora les voy a mostrar una última escena para poder analizarla juntos. Con lágrimas de alegría, les explicó cómo su madrastra había regresado a casa de sus padres poco después de haberlos abandonado en el bosque. Y cuánto lo sentía por todo lo que había hecho y cómo tras buscarlos sin descanso no podía encontrarlos. Los niños amaban mucho a su padre y lo perdonaron. Pero había otra sorpresa esperando a su padre. Ambos metieron las manos en sus bolsillos y sacaron el oro y diamantes que habían encontrado en la casa de la bruja. Su padre no podía creer lo que veía. Bueno, chicos, en esta última escena lo que quería destacar es cómo la música hace un cambio de la situación inicial del cuento, al finalizar el cuento. Por último, como tareita para el hogar, para que todos podamos compartir, en el grupo de Facebook les voy a proponer que ustedes realicen comentarios en el cuento. Vieron que yo les subí el cuento, van a la parte de abajo donde dice comentar y allí me hagan recomendaciones para sus compañeros. Estas recomendaciones tienen que explicar el por qué recomendarían o no, tal vez no recomiendan el cuento, pero lo que más me interesa saber es ¿por qué lo recomiendan? Después de haber hecho un análisis, una relectura profunda del cuento, que me expliquen a mí y a sus compañeros para ver si alguien que vea el cuento y no sabe si mirarlo o no, si mirar este audiovisual, sepa desde sus criterios si lo quieren abordar o no. Bueno, les mando un beso y nos vemos en la próxima.